yo he incorporado a mi pensamiento, ¿no?, pues muchos elementos de lo que ahora se llama la filosofía perenne de la humanidad, que en definitiva fueron los primeros textos espirituales escritos en sánscrito, los Vedas, los Vedantas, el Bhagavad Gita, ¿verdad?, que se escribieron con mucha anterioridad al, digamos, a Cristo, ¿no? Y que además el budismo incluso pues es una derivación de alguna manera, ¿no?, de esa filosofía perenne o de esos textos. Entonces, claro, cuando Pablo me plantea si se puede integrar esto con el cristianismo, claro, yo soy cristiano, o sea, de alguna manera yo me he educado en la filosofía cristiana, en la tradición cristiana, estoy bautizado, soy católico, ¿no?, en ese sentido. Claro, lo primero que me viene a la cabeza es a qué nos referimos por cristianismo, ¿no? Porque claro, si por cristianismo nos referimos a las enseñanzas evangélicas, entonces yo te diría que la integración entre la filosofía perenne y las enseñanzas evangélicas es inmediata. O sea, no hay nada que integrar, son idénticos, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Pero claro, por cristianismo podemos entender luego pues, la doctrina de la Iglesia Católica, o hay otras ramas del cristianismo, ¿no?, como es los protestantes o los ortodoxos, o, en fin, dentro del cristianismo se engloban muchas formas de pensar, ¿no? Yo creo que Pablo está interesado más que nada en ver cómo se podría integrar, ¿no?, la filosofía perenne con la Iglesia Católica, o sea, con la doctrina católica, ¿no?, que es de donde todos venimos, ¿no? Lo primero que me gustaría decir es que, en mi opinión, y no deja de ser una opinión, eh, para tener una buena formación espiritual, ¿no?, creo que podemos beber de tres fuentes, ¿no? La primera fuente es la filosofía perenne. Yo creo que la filosofía perenne es la que más acierta cuando ofrece una cosmovisión, una visión de la realidad, ¿no? Prueba de ello es que la ciencia moderna, de la que tanto se habla, ¿no?, que está confluyendo más con la espiritualidad, obviamente, que la física clásica, ¿no?, y que la ciencia más antigua, pues está dando la razón paso por paso, ¿no?, a todo lo que la filosofía perenne presenta como visión de la realidad. Solo por poneros un ejemplo, la filosofía perenne dice que la realidad material es ilusoria, la llama ilusoria, ¿no?, y centra la realidad, ¿no?, en la realidad sutil, ¿no?, en la realidad espiritual. Pues fíjate, los padres de la física cuántica, Schrödinger, por ejemplo, dice, me voy a los Vedas o a los Vedantas para hacerme preguntas de la física, ¿no? Heisenberg, otro de los padres de la física moderna, pues la física cuántica no le extrañará a los que hayan estudiado los Vedas y los Vedantas. El propio Einstein, antes de la física cuántica, con la teoría de la relatividad, dice, la materia no existe, punto. Mal llamamos materia a la energía de lenta vibración que puede ser percibida por los sentidos. Max Planck tiene frases en la misma dirección. O sea que la multidimensionalidad del universo que han descubierto ahora, ¿no?, el hecho de la nueva teoría holográfica sobre la realidad que se está imponiendo en el mundo de la ciencia. Algunos van más lejos y dicen que vivimos una simulación, ¿no? O sea, todo eso de alguna manera está dando la razón a la presentación, por así decirlo, de la realidad que hacen los Vedas y los Vedantas. Entonces, si alguien quiere saber acerca de la composición de la realidad, yo le animo a que lea esos textos, ¿no? Sin embargo, creo que, por ejemplo, el budismo pues, es muy útil para todo lo que tenga que ver con psicología espiritual, ¿verdad? Y eso lo ha desarrollado más que otras tradiciones y, por lo tanto, es muy útil pues, aprender psicología espiritual del budismo. Y el cristianismo, desde mi punto de vista, es el que mejor explica el amor, ¿no? Claro que el amor es lo más importante, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no sea bueno comprender también la composición de la realidad o la psicología espiritual, y eso creo que en esas otras dos tradiciones pues está más desarrollado, ¿no? Entonces, volvemos a cómo se puede integrar esto con la doctrina católica actual, ¿no? Vamos a ver, insisto, con el cristianismo, si por cristianismo entendemos el mensaje de Cristo, no hay problema alguno en la integración, ¿vale? Con la doctrina católica hay algunas dificultades de integración, ¿vale? Y bueno, como Pablo nos ha pedido que hagamos esto, pues yo voy a referirme a algunas de ellas, ¿no?
Vamos a ver. La doctrina católica, por supuesto, está basada en las enseñanzas de Cristo, ¿no? Que es el origen, ¿no? De todo, pero los primeros cristianos creo que vivieron unas comprensiones del mensaje de Cristo un poco diferentes a las que luego ocurrieron cuando empezaron a ocurrir los famosos concilios, ¿no? Cuando la religión se hizo oficial, empezaron los concilios y vinieron teólogos, ¿no? Para opinar de esto, de aquello. Me refiero a Éfeso, Nicea, Constantinopla, ¿no? Y yo creo que ahí el mensaje místico de Cristo empezó a convertirse en algo más mental, ¿verdad? Y se llenó de conceptos, ideas, y algunas de estas ideas o conceptos son más difícilmente integrables, ¿no? con la famosa filosofía perenne. Por ejemplo, una diferencia es el concepto de persona, ¿vale? En la filosofía perenne, el alma es la protagonista, ¿no? Y el cuerpo físico pues se le da muy poca importancia, ya incluso se dice que es ilusorio, ¿no? Porque es material, como habéis oído luego también las citas de los científicos que os he citado. Entonces, por ejemplo, en mi humilde opinión, ¿no? Porque yo vengo del mundo empresarial y soy práctico, ¿no? Y a mí lo que me interesa fundamentalmente es la paz interior, porque creo que a partir de la paz interior todo el conocimiento espiritual se hace mucho más fácil, ¿no? Más eficiente, ¿no? Entonces, cuanto menos importancia se le dé al cuerpo físico, más paz interior, ¿no? Otra diferencia es que, en mi opinión, la doctrina católica no ha tenido suficientemente en cuenta a lo largo de los siglos, ¿no? Y en su explicación o en su discurso, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la evolución de la consciencia, ¿no? Creo que en eso tanto la filosofía perenne como el budismo están más avanzados, ¿no? En la doctrina católica hemos tenido la idea de la salvación, ¿verdad? Pero no hemos tenido una idea muy clara de cuáles son las etapas evolutivas del alma, ¿no? Por los distintos niveles de consciencia. Eso no se ha tratado mucho, ¿no? En la filosofía católica. Y entonces, más bien es, haz esto y te salvas, ¿no? Pero a veces me sorprende con el propio San Pablo, por ejemplo, padre de la Iglesia, ¿no? Dice, claro, si pudieras salvarte, ¿no? A través del cumplimiento de ciertas normas y reglas, Cristo hubiera muerto en vano, ¿no? Entonces, creo que la doctrina católica debería desarrollar, ¿verdad? Porque ahora ya esto se conoce hasta científicamente. Ha habido muchos autores que han estudiado la evolución de la consciencia. Oye, Wilber, Gebser, Keegan, Maslow, puedo nombrar 40, ¿no? Fowler y tal. Y todos están de acuerdo, ¿no? En las etapas en las que se produce. Por lo tanto, el concepto de salvación tiene que incluir en nuestra mente ese recorrer, ¿no? De esas etapas evolutivas de la consciencia. Porque todas las filosofías están de acuerdo en que el alma sigue progresando después de la muerte física, ¿no? Claro que varían en los detalles. Unos piensan que hay experiencia sucesiva del alma, ¿no? Mal llamada reencarnación. Otros piensan que no, que esa evolución o purificación sucesiva del alma se produce en otras dimensiones, ¿no? Como puede ser el purgatorio o donde sea, ¿no? Pero en definitiva lo que los une es que hay una evolución del alma después de la muerte física, porque tiene que pasar, ¿no? Por esas etapas evolutivas aquí o en otro sitio, ¿no? O sea, nadie va a la universidad sin haber acabado el bachillerato, ¿no? De alguna forma, ¿no? Entonces, eso es una de las diferencias, ¿no? Donde tenemos que integrar ambas filosofías. Otra es que en la doctrina católica a veces se cae en la famosa confusión pre-trans, ¿no? Por ejemplo, Pablo me invitó a una gran conferencia que se hizo sobre Yalix y había ahí un sacerdote extremadamente inteligente y buena persona y muy acertado en toda la conferencia. Luego vamos a cenar juntos y me dice, ¿me puedes criticar algo de lo que he dicho? Y digo, nada, lo has dicho todo maravillosamente. Solo una cosa, que cuando te has referido a los místicos has dicho que vuelven a la etapa prepersonal, ¿vale? Y eso no es así. No es que vuelvan a la etapa prepersonal, sino que van a la etapa transpersonal. Entiendo la confusión porque lo que él quiso decir es que ya no tienen ego, o sea, que han trascendido el ego.
pero el trascender el ego no nos deshumaniza ni nos vuelve animales, sino que nos transhumaniza, ¿verdad? Y esa distinción entre el pre y el trans, creo que debe estar más clara en la doctrina católica, ¿no? Porque si no, la tentación es que nos dediquemos a perfeccionar el ego a través de la adquisición de la virtud, lo cual es maravilloso, porque es muy difícil trascender un ego no perfeccionado, pero no es suficiente como objetivo. El objetivo final no es solo perfeccionar el ego, sino trascenderlo, ¿no? Trascender el ego. Que no es eliminarlo, porque si elimino el ego me muero físicamente, el cuerpo físico es parte del ego, ¿no? Pero tengo que neutralizarlo, es decir, que no sea mi centro operativo, que no viva desde el ego es algo que yo tengo, pero el ego no soy yo, ¿sabes? Esa es la diferencia, ¿no? Y de ahí la importancia del concepto de persona, ¿no? Porque como bien dijo Leonardo Polo, que es un gran filósofo católico, por otra parte, dice, el ser humano es un espíritu encarnado en el tiempo. Es decir, somos un ser espiritual teniendo una experiencia física de crecimiento. No somos un ser físico teniendo una experiencia de trascendencia, ¿verdad? Y eso queda más claro, ¿no? En general, en la filosofía perenne, que pone el alma de protagonista, que en la católica. Luego, en la doctrina católica a veces hemos caído un poco en el antropomorfismo, ¿no? Dios se alegra, Dios se disgusta, Dios se enfada. Hombre, para poder hacer todo eso Dios tendría que tener ego, ¿no? Y evidentemente Dios no tiene ego, por lo tanto tenemos que explicar esto mejor, ¿no? Y tenemos que explicar que la palabra amor y castigo no se pueden pronunciar en una misma frase. Si Dios es amor, Dios no castiga, Dios enseña, ¿vale? Y si castiga es porque no es amor, pero la palabra amor y castigo no debe ir en la misma. Por ejemplo, otra diferencia es que en la filosofía perenne no hay tanta alteridad entre Dios y el hombre, ¿no? La doctrina católica ha entendido muy bien el aspecto trascendente de Dios, pero menos bien el inmanente, ¿verdad? Y sin embargo, los místicos cristianos, por ejemplo, Eckhart dice, el fondo de Dios y mi fondo son el mismo. ¿Ves? Entonces, no hay tanta alteridad, ¿verdad?, en la filosofía perenne entre Dios y el ser humano como hay, digamos, en la doctrina católica, ¿no? Otra diferencia es que en la filosofía perenne no hay resurrección de la carne. Lo que hay es una resurrección al espíritu, ¿verdad? Bueno, hay algunas otras, pero me parece que me estoy pasando de los 10 minutos, con lo cual aquí me quedo y ya en las preguntas llegaremos a lo que sea. Sí, gracias.